Hola, hola, hola. Bienvenidos nuevamente a Cafeína, el podcast donde hablamos de lo que nos gusta. Hablamos del café. Hablamos de esa bebida que nos despierta todas las mañanas y que nos lleva a empezar nuestro día con toda la mejor energía. ¿Qué vamos a hablar de hoy? De la historia del café. Vamos a hablar cómo una pequeña baya o frutito silvestre se termina convirtiendo en una bebida crítica para nuestras vidas. Y pensando, diría la gente, ¿dónde se origina o dónde se originó el café? ¿Dónde empieza la historia? Bueno, la historia la vamos a encontrar en África y particularmente en lo que hoy conocemos como Etiopía, donde el cafeto, que es la planta del café, va a surgir en las tierras altas y donde los lugareños la van a consumir como una pasta. Eh, si ustedes tienen la oportunidad de, bueno, o googlear o se hayan visto cómo es una planta de café, es como una guinda. Y bueno, entonces los lugareños la aplastaban y la usaban como bebida energética. Tenemos dos eh, formas de entender cómo se empieza a utilizar el café. La primera va a ser la tradición un poco folclórica y después vamos a ir a los datos duros de cómo se expande el café por, de África a lo que es Arabia, de Arabia a Europa y de Europa a América Latina. Primero tenemos los textos antiguos y el más importante es un poema que se llama El triunfo del café, escrito por Abu Bek. En esta historia tenemos a este muchacho que se llama, perdón, es un muchacho que de la Meca, donde lo destierran a una tierra árida y fértil, y la historia de este poema va a contar que va a lograr sobrevivir porque encuentra un fruto que le da las energías para lograr aguantar todos esos días en el desierto. Después tenemos la leyenda de Caldi, y esta es quizás la más popular dentro del folclore del café. ¿Y quién era Caldi? Caldi era un pastor de Etiopía y se empezó a dar cuenta, ¿no?, que tenía muchas cabras, pero algunas empezaron a volver un poco locas, tenía mucha energía después de haber consumido las bayas de un arbusto dentro del desierto, ¿verdad? Entonces él lo que va a hacer es que va a llevar va a llevar el cafeto, la planta, a un monasterio y van a intentar de cocinarlo. eh, y los monjes, cuando lo queman, empiezan a oler ese olor a tostado, ¿no?, que deja la semilla del café, y entonces van a, de ese modo, como descubrir, ¿no?, lo que sería el café, y ahí se empezaría a expandir por África como bebida. Y esa es un poco la parte folclórica. Ahora vamos a la parte más histórica. Nosotros tenemos el movimiento, ¿no?, que va desde África primero a Arabia, que son los árabes, en realidad son los primeros que empiezan. O sea, los africanos, si bien son los que descubren el café, todos los que lo van a domesticar son los árabes inicialmente. Y va a ser en Yemen hacia el final del siglo XV, o sea, estamos hablando del final de 2400. En Yemen se estableció un comercio sólido y vamos a tener la figura más importante en la ciudad de Moca, que algunos por ahí pueden encontrar algo dentro del lenguaje cafetero. Guagua, perdonen mi francés, es el término que usaban para describir esta bebida energética en la cultura musulmana. El café se empieza a expandir. Se expande por Persia, se expande por África del Norte y Turquía, donde va a ser muy importante porque es donde se va a abrir la primer cafetería. Va a ser hacia 1475 en la capital, que era Constantinopla, y se va a llamar Kibahan. Y este nombre lo habrán escuchado. Hay marcas de café internacional que usan, de hecho hay una marca que se llama Kibahan, en honor, digamos, a esta
ciudad, a esta cafetería, a esta primera cafetería. Ahora, ¿por qué gana muchos adeptos, ¿no? Dentro de la cultura musulmana? Bueno, los musulmanes meditan mucho y las meditaciones son de larga duración, pueden durar horas, y se dice, ¿no? También un poco también es un poco folclórico, ¿no? Pero dicen que el café se volvió muy popular porque los va a ayudar a los musulmanes a mantenerse despiertos, ¿no? Importante, durante todas estas largas horas de meditación. Ya tenemos la expansión por África y por Arabia, y ahora el café llega a Europa. Llega originalmente por los mercaderes venecianos, y vamos a tener las primeras cafeterías que van a surgir en Europa. La primera en Londres en el 1650 y en París 10 años después, en el 1661 aproximadamente. Viena va a ser otra de las grandes capitales que va a tener un punto muy importante en lo que es la historia del café dentro de Europa, y básicamente se populariza luego del asedio turco de 1683. Esto es, el Imperio Otomano, muy importante en la época, está en decadencia, va a hacer un gran asalto a Viena. ¿Por qué? Porque era la capital de ese momento del Sacro Imperio Romano Germánico. Va a ser un asedio de varios meses que va a ser derrotado, o no va a ser con éxito el asedio. Esto va a marcar mucho el declive del Imperio Otomano, pero va a dejar ese germen del café en lo que es la ciudad de Viena. Ahora bien, los europeos empiezan a consumir mucho café, empiezan a abrir muchas cafeterías en Europa, pero está eso, ¿no? Tenemos siempre que comprarle a los árabes, bueno, particularmente a los árabes, ¿verdad? Porque los africanos todavía en ese momento no tenían un fuerte comercio. Entonces, los europeos querían romper este monopolio de los árabes. ¿Y qué van a hacer? Bueno, los europeos en este momento ya obviamente tenían colonias en varios puntos del mundo. Entonces lo único que necesitaban ahora era el cafeto, que el cafeto es la planta del café, recordamos. Entonces va a surgir la figura histórica, pero a la vez también un poco heroica, ¿no? De Nicolaas Witsen. Nicolaas Witsen era un holandés, fue gobernador de Ámsterdam, era obviamente político, era cartógrafo y era parte de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Ahora dicen que hacia el fin del siglo XVII, Witsen va a ir a Arabia y va a traficar, digamos, ¿sí? Un cafeto, no va a poder eludir los controles aparentemente férreos de los árabes, y va a lograr traer un cafeto a Europa y llevarlo para Indonesia, donde había una colonia holandesa y donde se daban las condiciones para poder empezar el cultivo fuera de Arabia. Acá había que romper el monopolio de Arabia y poder, obviamente, imponer una producción propia. Después, hacia 1712, los franceses también se traficaron un cafeto hacia París y lo pusieron en el Jardín de Plantas de París, que de hecho es un jardín botánico que todavía existe y se puede visitar. Y de ahí lo llevaron a las colonias de América. América obviamente se expande solamente y puramente por lo colonial, ¿no? Tenemos a todas las potencias con todos sus territorios de ultramar. En América prácticamente América del Norte todavía no, pero tenemos obviamente todo lo que es América Central y América del Sur. Y donde hacia el siglo XVIII, ¿no? Brasil se va a convertir en el mayor productor mundial de café. Hasta ahí la historia de cómo llega el café a expandirse por el mundo. Pero ¿cómo se convierte en una bebida de las masas? Los investigadores determinan 3 olas importantes de la propagación mundial, digamos, del café. La primera, bueno, en realidad las 3 son durante el siglo XX, pero van a ser en secciones diferentes, ¿no? O en momentos diferentes.
El primero va a ser en el periodo de las guerras, o sea, estamos hablando desde el inicio hasta 1945, y vamos a ver la marcada popularización del café instantáneo. Ahora, las marcas de café no les importaba el origen, no les importaba la calidad, no les importaba la variedad, no les importaba mucho. Acá era una producción masiva de un café genérico de baja calidad que, volvemos a repetir, se floreció, se popularizó en el periodo de entreguerras. Ahora tenemos la segunda ola. La segunda ola empieza un poco después de la Segunda Guerra Mundial, 15 años después, lo marca entre los 60 y los 70, donde vamos a ver ya un poco más de esto de, bueno, ya no es tanto me tomo un instantáneo o tomo café de muy, muy baja calidad, sino que vamos a ver un café un poco mejor y este punto va a estar marcado por el ingreso o la popularización del café expreso. La máquina expreso se inventa en Francia no bastante tiempo atrás, pero un tiempo atrás, y se va a popularizar, sobre todo en los Estados Unidos, y vamos a tener una gran explosión, digamos, de cafeterías italianas. Tenemos en 1971 algo importante, digamos, para el mundo, porque tenemos el inicio de Starbucks. Starbucks abre su primera cafetería en Seattle en 1971 y el resto es historia, ¿verdad? Starbucks se termina convirtiendo en la cadena de cafeterías más grande del planeta. En este momento los consumidores ya empiezan a identificar variedades. Ya no es todo lo mismo. Pero va a ser un poco después y va a ser hacia fines del siglo XX, o sea, por ahí estamos hablando entre los 80s y el fines de los 90, donde va a surgir una experiencia de café, ¿no? El café no va a dejar de ser, pero va a empezar a surgir este momento donde no es café por tomar café, sino que vamos a estar viendo y nos va a estar importando el origen, las prácticas de comercio justo, la variedad, y van a surgir métodos más tradicionales como es la prensa francesa o la Chemex o métodos de filtrado por goteo, y vamos a estar viendo un café de más calidad. Esta ola, si bien se identifica como a fines del siglo XX, lo podemos ver hasta el día de hoy, donde el café de especialidad ha tomado un papel relevante en el marco mundial del café actualmente, ¿verdad? Actualmente estamos en una época de oro del café, donde tenemos gran variedad, gran calidad, y se ha convertido en una de las mercaderías más comercializadas del mundo. Y hasta ahí un poquito de la historia del café y cómo este pequeño fruto que encontró el monje en África ha llegado a ser lo que se convirtió, ¿verdad? Y hasta ahí, esto fue todo por el capítulo de Cafeína. Muchas gracias por estar, síganos, déjenos comentarios y nos vemos en el próximo episodio. Chau.